Hola, mi nombre es Ezequiel Taramona y le doy la bienvenida de nuevo al tutorial de análisis de datos en Python. En este cuarto episodio vamos a estar aprendiendo qué tipos de datos existen en Python, cuáles son los tipos de datos más comunes y fundamentales para el análisis de datos. Claro aclarar que existen más tipos y estructuras de datos de lo que vamos a estar cubriendo en este video. Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en todo el mundo y se utiliza para muchas aplicaciones además del análisis de datos. Sin embargo, habiendo dicho eso, los tipos de datos que vamos a cubrir en este video son los más importantes y más utilizados en el mundo de la ciencia de datos. Por eso los vamos a estar cubriendo en su totalidad, al menos estos que son los más importantes, y es lo que quiero que aprendas y te lleves de este video. Así que, dicho eso, arrancamos. Como siempre, te recomiendo mirar los videos anteriores para no perderte de nada y poder seguir al pie de la letra todo lo que vamos a estar haciendo en este video en particular. Lo primero de todo, arrancamos con nuestro archivo Jupyter Notebook. Este archivo va a estar subido al Git como el resto de los Jupyter Notebook que vayamos cubriendo en toda esta saga. Y lo primero que vamos a hacer va a ser importar las librerías. Las librerías que vamos a importar para este video en particular es Pandas y NumPy, como revisamos en videos anteriores. Vamos a empezar corriendo esto y arrancamos de lleno con los tipos de datos que existen. Primero vamos a revisar los tipos de datos básicos. ¿Cuáles son los tipos de datos básicos? Lo primero que nos vamos a encontrar son tipos de datos numéricos. Para esto, lo que vamos a hacer va a ser guardar una variable que se llame edad, y edad va a ser igual a 25. Lo que vamos a hacer es correr este código y vamos a escribir la función type paréntesis. Y adentro del paréntesis vamos a poner la variable a la cual queremos analizar, es decir, de la cual queremos obtener el tipo de dato. Todo tipo de dato numérico va a ser un int. Por eso cuando corramos el type de edad nos va a devolver int como resultado. Los tres tipos de datos básicos que quiero que cubramos son los enteros, los float, que básicamente son los decimales, las cadenas, que las cadenas son cadenas de texto, que comúnmente se conocen en inglés como strings. Para el caso práctico lo que hacemos es altura, definir 1.75, que es este decimal. También corremos la función type y nos va a dar que es un float. Y hacemos lo mismo con la variable nombre, que la definimos con igual a Juan. El Juan está entre comillas para definir que es un texto plano, que es una string. También corremos type nombre y nos da como resultado string. Es importante conocer estos tipos de datos básicos en Python porque en casi todos los proyectos o análisis que tengamos que trabajar nos vamos a encontrar con estos tipos de datos. Vamos a avanzar ahora a tipos de datos estructurados. Y acá vamos a recorrer y vamos a aprender qué es una lista, qué es una tupla y qué son los diccionarios. Arranquemos con una lista. A esta lista lo vamos a llamar de nombre nombres. Es decir, vamos a guardar la lista en esta variable de nombres. Vamos a abrir corchetes y vamos a ir escribiendo y separando por coma cada elemento dentro de esta lista. Entonces, por ejemplo, si corremos esto, ya almacenamos esta lista en la variable nombres y lo que podemos hacer es convocar, es decir, si queremos, por ejemplo, obtener como resultado el primer elemento de esta lista, Python siempre empieza a contar desde cero. Entonces lo que vamos a tener que hacer es escribir nombres, abrimos corchete y escribimos 0. Y esto nos va a devolver el primer elemento de esta lista, que es Juan. En el caso en el que queramos ubicar el tercer elemento, lo que vamos a hacer, como arranca a contar desde 0, es contar 0, 1, 2. Entonces deberíamos poner 2. Y nos va a devolver como resultado Carlos. Esto, así como lo vemos en este ejemplo, es muy sencillo de entender, pero de la misma forma en que lo hacemos con este ejemplo simple, lo vamos a hacer a la hora de hacer un análisis más complejo o a la hora de encarar un proyecto que sea mucho más difícil. Esto es exactamente lo mismo en cualquier caso de uso que queramos aplicar. Después, otro ejemplo son las tuplas. Las tuplas son colecciones ordenadas, igual que las listas, pero son inmutables, es decir que no vamos a poder modificar lo que haya dentro de una tupla. Si guardamos esto y escribimos type coordenadas, que es la tupla que acabamos de guardar, nos va a dar como resultado tuple en inglés, que es el significado de la tupla. Bien, y ahora vamos a ver otro tipo de datos estructurado, que son los diccionarios. Los diccionarios básicamente es una colección desordenada, porque no importa el orden que pongamos adentro de este diccionario, de clave y valor. Entonces, este diccionario, que está entre llaves, lo vamos a guardar en esta variable que va a ser persona. Persona va a definir este diccionario y la clave en este caso va a ser nombre y el valor va a ser
Ana. Con la coma separamos diferentes claves valor, es decir, diferentes conjuntos de clave valor. Y hacemos lo mismo con edad. Lo interesante de los diccionarios es que se pueden crear data frames a partir de estos diccionarios. Los data frames son esta estructura de datos que tiene la librería Pandas que revisamos en el video anterior. Si no lo viste, te recomiendo repasarlo. Por ejemplo, en esta variable datos personas vamos a guardar una lista de diccionarios. Es decir, vamos a abrir corchetes, esto quiere decir que vamos a estar definiendo una lista y cada elemento de esta lista va a ser un diccionario, que justamente cada diccionario va a tener su propio conjunto de clave y valor, con nombre y su valor. En este caso Juan. Si corremos este código, básicamente lo que vamos a estar generando es un data frame. Este data frame lo generamos en esta línea de código, en donde llamamos a la librería Pandas con PD, la función DataFrame que se encuentra dentro de la librería Pandas, y utilizamos la variable de datos personas, que es en donde guardamos la lista de diccionarios. Esto es importante de entender porque de esta forma, en un futuro, podemos generar data frames a partir de diferentes tipos de estructura de datos. Otro tipo de datos que se utiliza muchísimo para el análisis de datos son los booleanos. Básicamente los booleanos van a almacenar un valor de true o de false para valores verdaderos o falsos respectivamente. Entonces, por ejemplo, si acá ponemos como ejemplo booleano y ponemos igual true, básicamente vamos a estar guardando este valor en esta variable. De vuelta, si nosotros escribimos type y la variable en cuestión, nos va a dar como resultado este bool. Esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, para filtrar datos o para obtener un determinado resultado de una condición que nosotros seteemos. Por ejemplo, en el video anterior filtramos un dataset utilizando una lista de valores booleanos. De vuelta, si no lo viste, te recomiendo ir al video y repasarlo. Siguiendo con los tipos de datos, existen otros tipos de datos que son datos numéricos, en donde vamos a utilizar una librería que se llama NumPy para almacenar este tipo de datos. En este caso, lo que vamos a estar almacenando es un array. El array es muy parecido a una lista, pero básicamente con números. Lo que nos permite esto es realizar operaciones matemáticas sobre este array. Por ejemplo, si queremos obtener la media de un determinado array, lo que vamos a hacer es correr esta función que es min, que básicamente es el promedio, llamando a la librería np. Si corremos esto y imprimimos, es decir, mostramos el resultado de la media, nos va a dar como resultado 30, que justamente es el promedio de este array. Bien, hasta ahora fuimos bastante rápido, pero de forma muy sencilla repasamos los tipos de datos más importantes que se utilizan para el análisis de datos en Python. Básicamente son tipos de datos básicos, como revisamos los int, float, las strings. Después también tipos de datos estructurados como las listas, las tuplas y los diccionarios. Vimos cómo crear un data frame a partir de un diccionario, lo cual es súper importante y súper útil en la creación de data frames en proyectos de análisis de datos y de data science. También vimos qué son los tipos de datos booleanos, que básicamente consisten en valores de true o false. Y vimos que son los arrays correspondientes a el uso de la librería de NumPy en Python. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a algunos ejercicios prácticos. El primer ejercicio va a estar enfocado en lo que son listas. Vamos a crear una lista que se llame nombres, como la que creamos más arriba, y lo que es interesante sobre estas listas es que son modificables. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a la lista nombres y puedo utilizar la función append para agregar un nombre dentro de esta lista. Entonces, lo que estoy haciendo acá es defino la lista nombres, agrego el nombre de Luis e imprimo estos resultados. Si corro esto que estamos haciendo acá, que es print el string, que es lista después de agregar un nombre, e imprimo la variable nombres. Básicamente estoy obteniendo como resultado la lista después de agregar un nombre, es Juan, Ana, Carlos y Luis, que fue el que agregamos acá. Después tenemos la función pop, que es si queremos eliminar algún elemento dentro de esta lista. Acá
estoy diciendo pop 1, que quiere decir eliminar al segundo elemento de la lista, que en este caso sería Ana. Hago lo mismo, que es mostrar los resultados de la lista después de eliminar el segundo nombre de nombres, y me da como resultado la misma lista pero sin Ana, que fue el valor que eliminamos con esta función pop. Así como este ejemplo, lo podemos replicar con muchísimos ejemplos diferentes, creando una lista y modificando esa lista o seleccionando elementos dentro de esa lista en particular. Como segundo ejercicio, en cuanto a diccionarios, lo que estamos haciendo acá es crear una variable que guarde a un diccionario, que en este caso la clave es el nombre, el valor es María, coma, la edad y los años. Es decir, cada clave va a tener un valor en particular y lo que se puede hacer es directamente llamar a la variable, que en este caso es estudiante, abrimos corchetes y seleccionamos el nombre de la clave para obtener el valor de esa clave en particular. ¿Qué es lo que obtenemos acá como resultado? Si, por ejemplo, queremos obtener solo el valor de la clave promedio, por ejemplo, corremos directamente este código y nos va a dar como resultado el valor del promedio del diccionario que guardamos. El objetivo de este video es que se lleven una idea general de qué tipos de datos existen en Python. La realidad es que ya teniendo la base de este video y aprendiendo qué es cada una de estas variables, que son cada uno de estos tipos de datos, ya van a poder replicar estos mismos ejercicios en su computadora. Y la idea es que se vayan familiarizando con estos tipos de datos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando descarguen un dataset y tengan que trabajar sobre un dataset puntual, van a poder correr estas mismas funciones, como por ejemplo type, para entender cuál es el tipo de dato de una variable en particular, y sabiendo eso van a poder operar de una determinada manera o de otra. Por ejemplo, si es una lista, van a poder saber que es modificable y van a poder identificar elementos dentro de esa lista. Si es un diccionario, van a poder entender que es una relación entre una clave y un valor y van a poder convocar, es decir, llamar a esas claves en particular, y a partir de todo eso van a poder realizar transformaciones, filtros o análisis sobre esos datos. Bien, espero que les haya servido. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video de esta saga tutorial. Muchas gracias.